Buenos días, participantes. Bienvenido a su actividad síncrona uno de obligaciones 2. Hoy, bueno, vamos a conversar sobre lo relacionado con el plan de evaluación primeramente. El plan de evaluación, como ustedes ya saben, cuenta con dos cuestionarios, las cuales las preguntas están bien estructuradas, tienen la facilidad de contestarlas, un buen banco de preguntas realizado. Les recuerdo que las respuestas y las preguntas son aleatorias. Hay una particularidad en esta oportunidad de que en el primer cuestionario establece que hay una situación particular. Bueno, ahí hay algunas preguntas que se han adaptado a esa situación particular que de tocar la parte aleatoria que toque con la pregunta relacionada con el código, con esa situación particular, la contestan. Pero ahí está enmarcado y está la definición. O sea, si investigan un poquito y están leyendo el material que se le está enviando paulatinamente en cuanto a los apoyos 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 y el glosario de términos que van a recibir para resolver estos cuestionarios. Así que vamos a trabajar con ahínco y con la facilidad que le estamos dando para que ustedes puedan resolver sus evaluaciones sumativas. Esta es la primera actividad síncrona. Hoy la vamos a comenzar con esa parte de los contratos, pero si no, sin dejar de recordarle lo que es, o sea, en qué consisten estas teorías general de las obligaciones, que ese derecho a las obligaciones que nacen en cualquier situación en lo particular que tengamos en la vida cotidiana, en la vida diaria. Hay diferentes formas y como lo vamos a ver en esta materia de cómo hacer cumplir, o sea, cumplir con esas obligaciones, sin llegar a cometer alguna infracción a la ley y en este caso al Código Civil. Una cosa que quiero recordarles que en el código, para que citan, o sea, estas infracciones al Código Civil, se presume de que todo lo que se hace está parte del principio de la buena fe. Porque si vamos a aplicar el dolo o la mala fe, ya se cae en una acción penal como tal. Bien, entonces, ¿qué son las obligaciones? Recordándole esa relación jurídica que nace entre una persona y otra, o la parte de, por ejemplo, de un contrato. Pongámosle un contrato de arrendamiento, entonces, esa es la posibilidad que hay de vincularse el que da el contrato con el arrendador y el arrendatario, y de ello nace un objeto de este de este derecho privado, de este derecho civil, que son la prestación o la obligación que nace, que hay que darle cumplimiento. Como ya recordarán cuáles son esas fuentes de las obligaciones, y una de las más importantes es el contrato, que vamos a comenzar a verla hoy y a tratarla como parte de la unidad curricular. Posteriormente, vamos a tratar temas relacionados con lo que la acción civil extracontractual y la acción civil contractual, que es materia para la segunda actividad síncrona que vamos a realizar. Ahora bien, ¿qué es un contrato? El contrato viene a ser, de acuerdo, o sea, una definición establecida en el 1133 de nuestro Código Civil, establece que el contrato es una convención, un acuerdo, una resolución, una forma de crear obligaciones, una forma de crear obligaciones entre las partes que forman parte de este contrato como tal, como fuente principal de las obligaciones. Y nos dice en el 1133 que el contrato es una convención entre dos o más, como lo establece ahí lo que estamos viendo en pantalla, una convención entre dos o más personas que para constituir, para reglar, para transmitir, para modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. ¿Y qué es ese vínculo jurídico? Que relaciona a estas dos personas
una obligación, una prestación. Así que en eso consiste lo que es el contrato como tal. Revisen el Código Civil, ahí aparecen las diferentes formas, cómo vamos a encontrar el contrato. Ahí nos va a hablar el Código Civil de los contratos nominados, los innominados. Los nominados, esos contratos que aparecen acá en el código. Y los innominados, aquellos contratos que vamos sobre la marcha, vamos a ir creando cuando se nos presente una determinada situación. Vamos a encontrar los contratos de adhesión, los contratos de... Y lo vamos a ver más adelante, cómo lo vamos a clasificar. Pero también en el Código Civil, en la parte de los contratos nominados, van a aparecer una serie de contratos y se especifican en el mismo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a encontrar acá? El contrato, de acuerdo a cómo son los tipos de contratos. Tenemos un tipo de contrato que por el efecto que producen. Y estos son los consensuales, los reales y los solemnes. Los consensuales, estos quedan concluidos y comienzan a surtir efecto de acuerdo a la parte, o sea, la perfección se empieza a surtir efectos como cuando ocurre una compraventa. Un ejemplo. Cuando ocurre a cumplir sus efectos, cuando usted entrega la casa, una compraventa de una casa y recibe el dinero. Los reales cuando comienzan a tener efecto a partir de que se entregue lo pactado, un contrato real. Yo vendí una casa y la entrego. Y los solemnes son aquellos que están de acuerdo a las diferentes formalidades que establece el código y más que todo cuando le damos formalidad por la vía de uno de los sujetos pasivos en cuanto a los elementos que conforman los contratos o las obligaciones, que es el Estado, cuando se le da la solemnidad a través de una notaría, a través de un registro, todo aquello que tienen la capacidad de registrar y notarial para darle fe, que es un documento público como tal. Vamos a encontrar los contratos también según el número de partes. Entonces vamos a encontrar contratos unilaterales, es donde la obligación nace de una de las solas de las partes. Uno de los contratantes es acreedor y el otro es deudor. También tenemos los contratos bilaterales o sinalagmáticos, que decir, o sea, que las obligaciones o las cargas de cada una es por igual. Cada una de las partes tienen igualdad en responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones dentro de ese contrato. Por eso se dice sinalagmático perfecto y sinalagmático imperfecto, que lo vamos a ver. Es cuando el imperfecto es cuando la mayor carga de la responsabilidad del cumplimiento de ese contrato recae en una de las partes. En la otra cae en menor importancia. Por su composición, lo que tenemos principal y accesorio. El principal es el contrato que se hace en forma inmediata, que establece todas las convenciones, acuerdos y situaciones que van a permitir de que esas obligaciones tengan que cumplirse cláusula por cláusula. Y los contratos accesorios son los que nacen de estos contratos principales. Por la duración del contrato en temporales e indefinido. Más que todo esto, cuando hablamos de temporales, bueno, es el tiempo que se le da al contrato. Actualmente, con la situación del país, los contratos normalmente eran a un año de cumplimiento, ahora se han reducido a 6 meses, 3 meses. Todo es de acuerdo a las resoluciones que queden en cada parte. Y los indefinidos, son cuando no se tiene la fecha prevista de su culminación. Más que todo, en estos contratos temporales e indefinidos, lo vamos a encontrar en la parte laboral. Un ejemplo, cuando vemos contratos determinados y contratos indeterminados. Estimados participantes, nos vemos para la próxima actividad síncrona, pero estamos en contacto permanente por los mensajes de texto de la plataforma virtual. Cualquier anormalidad, o sea, incidencia negativa, cualquier inquietud que tengan en cuanto a la resolución de los cuestionarios, participen por esa vía. Se les va a atender, porque es nuestra responsabilidad atenderlo a ustedes para que ustedes salgan lo mejor posible en sus evaluaciones. También es importante que ustedes lean el material que se les está enviando cotidianamente, inclusive
para la resolución de estos cuestionarios. Se les va a enviar como último material algunos glosarios de términos donde están los conceptos de estos cuestionarios a responder. Así que acuérdense que ustedes tienen 3 intentos para cada pregunta. No los agoten todos. Vayan respondiendo y aquella duda que tengan, acudan, pregunten y lean el material que se les está enviando. Estamos completamente a la orden. Yo soy su tutor Jesús Enrique Jordán Arias. Estamos completamente a la orden.